Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Tercera parte, la ciudad universitaria. Capítulo 3. Hombre, conócete a ti mismo. Continuación 4. Epaminondas se volvió hacia la asamblea de discípulos y clamó: Atended, la historia de este hermano vuestro es también vuestra historia. Sus caídas no representan más que las caídas de la propia humanidad en luchas diarias con sus propias pasiones. Por la misma razón, no debéis comentar lo que iréis a presenciar. Antes observad la lección que os será dada como ejemplo, del cual extraeréis la necesaria moral para aplicarla en vosotros mismos, pues será útil recordar que sois todos almas decaídas a quienes la iniciación en principios de moral elevada y redentora trata de conducir a los pórticos del deber. Se puso de manos cruzadas hacia el infinito, en actitud de oración y concentración fervorosa. Se le acercaron los adjuntos como para ayudarle mentalmente en sus intenciones. Una poderosa cadena fluídica se estableció, envolviendo en ondas fuertes la asamblea de pecadores, que se dejaba estar atenta y respetuosa, hasta que, de súbito, una orden singular resonó en tono enérgico que no admitiría tergiversación. Epaminondas de Vigo imponía a Amadeu Ferrari la vuelta al pasado, o sea, a un minucioso examen de consciencia, pasando en revista los hechos de sus pasadas migraciones terrenas, a fin de que comprendiese en toda su plenitud la razón de las circunstancias dolorosas en que se viera colocado, circunstancias a las que no se resignara y que para resolverlas se comprometiera aún más con un acto de deshonestidad, el suicidio. En sentido retrospectivo, pasando del suicidio al inicio de su existencia, súbitamente fuimos a encontrarlo en bien diferentes condiciones. Era bien verdad, puesto que estaban en una encarnación anterior, los motivos de aquella pobreza que desafiara todos los esfuerzos para remediarla, ya que Amadeu fuera obstinado en el trabajo y en la fuerza de voluntad, contra aquel cáncer que lo torturaba con sus garras invencibles, corroyéndole la lengua y la garganta lentamente, de aquel repudio de amor que absorbió sus últimas fuerzas, incompatibilizándolo definitivamente con el deseo de vivir. La cortina del presente se abrió. El primer velo de la consciencia fue suspendido a fin de que, en el proscenio de otra existencia terrena, un drama inmenso fuese revelado, drama que no alcanzó apenas a una o dos personalidades, y sí a una colectividad, implicando realmente a toda una raza heroica y sufridora. Amadeu Ferrari se nos apareció descrito por su propia mente en el año 1840 como traficante de esclavos negros de Angola para el Brasil. Era entonces de nacionalidad portuguesa y de ahí nuestra afinidad con él. En viajes reiterados se enriquecía en el comercio abominable, no ahorrándose trabajos ante la torpe ambición
de retornar millonario a la metrópolis, infligiendo martirios incontables a los míseros que arreaba de su patria para esclavizarlos a otros tantos despreciables cómplices de las mismas alucinadas ambiciones. En la truculencia de instintos inhumanos, se cebaba en el maltrato a los negros, ordenando chicotearlos por la más insignificante falta o aún por ninguna, infligiéndoles castigos cuya fiereza gritaba a los cielos, tales como el hambre, la sed, la tortura y la separación de las familias, puesto que vendía aquí a los hijos y más allá a la madre, más allá al padre, los que nunca más se encontrarían a no ser más tarde, en el más allá, muriendo muchos de estos desgraciados atacados por la nostalgia y por la añoranza de los seres amados. Cierta vez, en su hacienda, humillara a una joven esclava negra, mal salida de la infancia, y porque el desventurado padre de la desgraciada, un viejo esclavo de 60 años, que en un momento de suprema desesperación, loco de dolor ante el cadáver de su hija, se procurara en la muerte encubrir la vergüenza de que se sentía poseída, le gritase su vil procedimiento, acusándolo del suicidio de la moza, mandó que feroces capataces quemasen la lengua del viejo esclavo con un hierro al rojo vivo, hasta verlo caer exánime en las convulsiones de la agonía. Ahora, mientras nos elucidábamos en la majestuosa lección, el paciente se reconocía tal como era, portador de pasiones inferiores, múltiples defectos, grandes desmerecimientos, y se debatía violentamente, presa de convulsiones indescriptibles, acobardado frente al tormento que le infligía la conciencia, desorientada en la tortura de los remordimientos. «Apiadaos de mí, Señor», gritaba en expresiones de dolor y arrepentimiento, repitiendo en presencia de la numerosa asamblea la súplica vehemente que diera causa a la existencia expiatoria que al final interrumpiera criminalmente, enredado como se dejara estar en complejos desconcertantes. «Por desgraciado y miserable que soy, dejad que yo vuelva otra vez a la calidad humana y vea mi propia lengua, así como la boca y la garganta, desaparecer bajo la tribulación de cualquier maleficio, reducidas al punto que reduje las del desventurado esclavo Felicio. Dadme la miseria, Señor, que yo sufra el suplicio del hambre, de la sed, y que ni siquiera pueda hablar a fin de quejarme, que se aparten de mí todos con asco, dejándome limpiar solo esta mancha infamante que me humilla ante mí mismo». El noble orientador, sin embargo, impuso silencio al pecador, balsamizándolo con fluidos apaciguadores. Enseguida dijo como respondiendo: «Es bien cierto, es inevitable vuestro retorno a las reencarnaciones expiatorias, Amadeo Ferrari, ya que es esa la ocasión bendita para la remisión de los culpados. Otra vez la pobreza, el cáncer, el perjurio, agravados ahora con los indefinibles males acumulados, con el suicidio, ya que vos no quisisteis someteros debidamente, mas es imprescindible que no conservéis ilusiones.
Más de una encarnación expiatoria será necesaria para cubrir los agravantes de las acciones que recordamos. En tanto, la lección continuaba desarrollándose, viniendo su remate a asustarnos por ventura aún más. Fue así que, muerto el viejo esclavo, pasaran los años. El gran señor lo olvidara como todo, absorto a la agitación de la buena suerte. Volviera a Europa feliz, habiendo enriquecido a costa del trabajo honesto, entre comillas, bien visto y considerado por la gran riqueza que llevara de las tierras de Santa Cruz. Mas un día murió. Exequias solemnes, cánticos punzantes, gran luto, lágrimas doloridas y muchas flores, porque el vil metal adquirido en la iniquidad todo eso puede comprar. Ahora súbitamente se encuentra en el más allá. Es el momento sagrado de la realidad, del cumplimiento integral de la justicia incorruptible. Lo vimos debatirse, perdido en pleno desierto africano, atacado por una hedionda falange de fantasmas negros, sedientos de venganza, los que venían a pedirle cuentas de los desgraciados compatriotas esclavizados por él y perdidos para siempre, lejos de las tierras nativas. Eran los padres que habían perdido sus hijos, arrancados por él, para llevarlos lejos. Eran las madres despojadas de hijos pequeñitos, los que él vendiera a otro, cual mercancía miserable. Eran las hijas ultrajadas y sacrificadas lejos de los padres, los hijos que conocieran por caricias maternales el látigo inclemente del Señor a quien servían, y todos le pedían cuentas de los martirios que sufrieran, aprisionaran a su espíritu en el seno de las florestas tenebrosas y lo martirizaran a su vez. Lo aterraran con la reproducción que su presencia daba de las maldades que contra todos practicaran. El silencio de la selva, solo interrumpido por motivos de pavor, las tinieblas inalterables, el rugir de las fieras, las acusaciones perennes del remordimiento, la rabia y el bramido de los fantasmas alternándose con todos los demás pavores, acabaran por enloquecerlo. Entonces lo dejaran entregado a sí mismo, en pleno desamparo, cautivo de sí mismo, de las torpezas que sembrara contra indefensos hermanos suyos, como él, hijos del mismo Creador y Padre, portadores de la misma esencia inmortal. El hambre, la sed, mil necesidades imperiosas se juntaran a fin de torturarlo aún más. Aferrado a la animalidad de los instintos y apetitos inferiores, como se conservaba todavía, vagó desesperadamente, presas de las más absurdas alucinaciones, flagelado por su mente, que sólo se alimentara del mal. A cada súplica que intentaba proferir, el llanto de los esclavos que morían de añoranza, separados de sus entes queridos, era la lúgubre respuesta. Si un grito de misericordia se le escapaba en la incertidumbre de la demencia, venía el estallido del chicote sobre la desnuda espalda de los negros cautivos de la hacienda, sobre el busto profanado de las desgraciadas cautivas que amamantaran a sus hijos, criándolos con amor, mientras los de ellas mismas eran relegados al hambre y al maltrato. A un sollozo de remordimiento, el lamento de agonía de alguien que sucumbía subyugado al poste de la mansión,
Oh, el grito supremo de aquellos que, ingenuos, sufridores, desgraciados, se tiraban a las represas, a la corriente de los ríos, impelidos por el terror al trato que recibían. Se alejaba entonces en loca carrera a través de las breñas salvajes, presa de la más perturbadora demencia espiritual. Mas, para cualquier lado que fuese, entre el ramaje secular de la floresta majestuosa, como en pantanos lodosos, en el espinoso suelo que pisaba, como entre los bejucos traicioneros, encontraba a sus víctimas llorando, agonizantes, desesperadas. Hasta que, cierta noche en que se sentía exhausto, en pleno terror, y después de muchos años, en cierta alameda que repentinamente se abrió ante él, súbitamente vio al esclavo Felicio caminando a su encuentro, trayendo una antorcha férica que iluminaba el camino tenebroso, permitiéndole orientarse. Felicio venía lentamente, sereno, grave, no más torturado por el hierro ardiente, casi compasivo, extendiéndole la diestra, intentando levantarlo. «Salga de ahí, mi señor, levántese, vámonos». Él acompañó a Felicio, y a través de la continuación del intenso drama vimos que el viejo esclavo perdonara a su verdugo, intercediera por él ante la divina complacencia y fuera a conseguir liberarlo de las garras de los que no le habían perdonado.